Ya lo. Buenos muchachos. Buenas, pueden ver con normalidad lo que está en el documento, es decir, magnitudes físicas. ¿Pueden ver con normalidad? Buenos días. Buenos días, profesor. Le saluda María Rosa. Buenos días muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Pues, días. vuelvo a repetir, ¿pueden observar con normalidad lo que está en la pizarra? Digo, lo que está en la pantalla. Sí. Sí. Correcto. Sí. Ya, entonces esperemos un par de minutos más y comenzamos, ¿ya? Que se sigan conectando Ya. unos cuantos compañeros más. Ya, ok, profe. De repente lo tengo en mi bolsillo. Es la suma de... Buenas. Bueno, profe. Buenos días. Buenos días, muchachos. Será de Buenos días, profe. Buenos días, Buenos muchachos. ¿Qué días. tal? Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, muchachos. Aquí. Y a ver, esperemos un par de minutos más, listo, para ver si alguien se conecta. Si ya no se conecta nadie más, entonces iniciamos con la clase, muchachos.
Ya. Ahí está. A ver, muchachos, ya viendo que al parecer nadie más va a conectarse, damos por inicio a la clase de hoy día. Ah, bueno, justo una persona más. A ver. Ahora sí. ¿Todos me escuchan con normalidad? ¿No hay ningún problema? Sí. Correcto. No, profe. Yo sí, profesor. No. Listo, a ver. A ver, ahora sí, ¿me escuchan todos? Sí. Listo. ¿Pueden ver con normalidad lo que está en la pizarra? Digo, en la pantalla. Sí. 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 Listo. Sí. Le doy un poco más de, bueno, algo que se vea, bueno, ¿cómo lo diría? ¿Agrando la letra un poco más o ahí está correcto? Ahí. No, profe, dándole un poco más. Ya, a ver. Sí, profe. Esperen, a ver, a ver. A ver. Ahí. Pues anda, no me lo hace los dos deditos así, no, mamá. Listo, a ver. Ahora sí, ¿ya pueden verlo con normalidad? Sí. 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 Listo. Sí. Entonces ya prácticamente estamos por dar inicio a la clase de hoy, muchachos. A ver, la clase de hoy día, ¿en qué se va a basar? Se va a basar primero en lo que vamos a hacer es recordar un poco lo que va a ser magnitudes físicas. ¿Por qué vamos a recordar magnitudes físicas? Porque de esta manera vamos a tener que, a ver, ¿cómo lo digo? Porque de esta manera o esta parte suele ser la base para lo que viene a ser vectores. Vectores que es un tema muy fundamental y base para lo que es la física. Ahora sí, ¿cómo tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta primero las magnitudes. ¿Cómo era qué tipo de magnitudes solemos tener? Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, ¿cierto? Las magnitudes escalares, ¿cuáles eran simplemente? Eran la masa, el tiempo, temperatura y distancia. Tú tienes que tener en cuenta que cuando te hablan, por ejemplo, de masa, pueden hablarte de kilogramos o gramos también, o toneladas en algunos casos. Cuando te hablan de tiempo, el tiempo, ¿de qué manera se podría expresar también? A través de segundos, minutos, horas Minutos. y días y así consecutivamente. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de temperatura? Acá ya en temperatura, tú vas a tener en cuenta las diferentes tipos de equivalencias que hay, porque puedes trabajar con grados Celsius, pero también puedes trabajar con grados Kelvin o Fahrenheit en algunos casos. Luego, y en distancia, que son centímetros, metros, kilómetros y así consecutivamente. Entonces, como tú puedes ver las escalares que son las fundamentales. Ahora, las vectoriales, que es en donde más que todo nos vamos a centrar. Las vectoriales que son aquellas que quedan totalmente definidas con un módulo, una dirección y un sentido. Es el caso de como la fuerza, la velocidad y el desplazamiento. A ver, como habíamos dicho en clases anteriores en física, ¿cómo se formaba una magnitud vectorial o una magnitud derivada? Una magnitud derivada se formaba a través de la mezcla o la composición de magnitudes escalares, porque acá podríamos ver la velocidad. ¿Cómo tú hallas la velocidad? Para tú hallar la velocidad, ¿qué necesitas?
la distancia sobre el tiempo. Sí, Por ejemplo, tiempo. exacto. Y mira, ¿qué tendrías que usar? Distancia, si te puedes dar cuenta, usarías distancia y también usarías tiempo. Es decir, usarías dos fundamentales o dos escalares en este caso, para que de esta manera te forme una vectorial. Ahora, con eso recordado, ahora sí pasamos a nuestro tema en concreto. Vamos a centrarnos en lo que va a ser el vector hoy día. Vamos viendo primero sus características, todo tipo de datos que podamos ver en un inicio de él como parte teórica, y ya la próxima clase vamos a ver algunos ejercicios ahora sí, de vectores. Ten en cuenta que vectores también es un tema muy, que suele ser base, así que tenemos que tener en cuenta muchas cosas acá. A ver, un vector. ¿Qué me está diciendo en un inicio del vector? El vector tiene tres características esenciales. ¿Cuáles son? Módulo, dirección y sentido. Es decir, para que dos vectores sean o considerados iguales, deben tener ¿qué? Igual módulo, igual dirección e igual sentido. O sea, tienen que tener estas tres características para que tú puedas decir un vector es igual a otro. Es un tipo de igualdad. Ahora, en lo siguiente, los vectores se representan geométricamente con flechas. Eso lo vamos a ver ahorita. Mira, como tú puedes ver, esto es un vector. Toda esta rayita hasta A es un vector. Solamente esto. Esto es un vector. ¿Ok? Eso es un vector. Como puedes ver, el vector se simboliza a través de ¿qué? A través de una flecha. Ahora, este vector suele también estar expresado en su manera, o tú lo puedes denominar de una manera a través de una letra. Esa letra tiene que llevar una flechita arriba, ¿ya? Y esa flechita siempre tiene que ir para para su izquierda de él. Ahora, ¿cómo podemos tener en cuenta acá? Ten en cuenta lo siguiente. Estas flechitas son llamados módulos o magnitud. Tú tienes que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque ya vas a ver que en una cuestión cuando vamos a trabajar sumas o vamos a trabajar restas, la dirección tiene un porqué. Y el a dónde apuntan también significa algo. Nos va a servir. Entonces, tenemos que tener en cuenta tres cositas acá. ¿A dónde apunta mi vector? Es decir, su sentido, su dirección y el módulo. El sentido viene a ser a dónde apunta, la dirección. O sea, ya luego vamos a ver cómo se va a plantear también en un eje de XY. Luego, acá como puedes ver, ¿qué nos muestra este gráfico? Las principales características. Módulo, sentido y dirección. Módulo viene a ser la forma expresada del vector. El sentido, para dónde apunta, y la dirección viene a ser su ángulo, ¿ok? Ángulo. Entonces tenemos que tener esas tres cuestiones como datos importantes hasta ahí. A ver, lo siguiente que debemos tener en cuenta es qué pasa con los vectores con igual módulo pero distintas direcciones. Pero bueno, antes de ingresar a eso, acá les doy un ejemplo de eso. Mira, estos vectores yo puedo decir que son iguales. O bueno, son de igual módulo, pero son de distintas direcciones. Porque es diferente la resultante del módulo B a que el módulo C. Y también diferente a la de que sería el módulo A, que está inclinado. Para esta cuestión, te voy adelantando unas cuantas cositas. Para estos tipos de problemas, cuando tú tengas los vectores, tú vas a tener en cuenta que tú vas a trabajar en un plano horizontal y vertical. Es decir, en un plano de XY, o plano horizontal y vertical. Lo que vendría a ser, a ver cómo te lo expreso. Suponte esto. A ver, ¿qué más? Vamos. Listo. Suponte, no está tan recto, pero ya. Suponte lo siguiente. Esto va a ser mi plano X. Ah, no, espera. Esto es así. Este es plano Y. Este es mi plano Y. Y este es mi plano X. ¿Ok? Fíjate en lo siguiente. Ojo que a mí el cuadradito en sí no me importa. Solamente me importa esta forma. Ahora, lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Tú vas a hallar, por ejemplo, resultantes o vas a trabajar los vectores solamente en las siguientes formas.
O tú solamente lo vas a trabajar cuando esté mirando o esté de manera horizontal o vertical, ¿ok? Ten en cuenta eso. Tú solamente vas a desarrollar tus vectores cuando están en plano horizontal y vertical. Como tú podrías darte cuenta, el B está en el plano. ¿En el plano qué? ¿Horizontal o vertical? En el plano vertical. Mientras que el C está en el plano horizontal. A estos dos sí tú podrías trabajarlos. Pero, ¿qué harías con este vector A? Imagínate, este vector A no está de manera horizontal ni vertical, sino está inclinado. Y como está inclinado, tú lo que tienes que hacer con este vector en sí sería descomponerlo. Tú tienes que tratar de descomponer a este vector. Entonces, ¿cómo lo tratarías de descomponer? Por ejemplo, esta partecita se las adelanto del desarrollo de vectores. Por ejemplo, este que sea el vector A. Suponte, este es el vector A. Vamos a dibujarlo con otro color. Ahí está. Este es el vector A, ¿ok? Ahora, ¿tú cómo lo trabajas? Ten en cuenta que tú solamente lo puedes trabajar en el plano de X o Y. No puedes trabajarlo de manera inclinada. Recuerda, horizontal o vertical. Entonces, ¿tú qué haces? Tú a este vector A lo vas a descomponer. ¿Cómo lo descompondrías? Tú tienes que fijarte, por eso es muy importante la dirección o hacia dónde apunta nuestro vector. Porque fíjate, el vector está apuntando hacia abajo. Cuando apunta hacia abajo, tú lo vas a desarrollar de la siguiente manera. Tú vas a formar primero un vector vertical que va a mirar hacia abajo, ojo, está mirando hacia abajo, y otro horizontal. Se supone, o lo que tú tienes que tratar de lograr en este caso, va a ser que las dos puntas choquen, ¿ok? Tú tienes que tratar de formar que las dos puntas choquen al final. Es una manera de representarlo. ¿Por qué? Porque hay una propiedad de vectores donde, ¿qué pasaría si tuviéramos la figura si no se chocara ninguna punta? Es decir, imagínate que todas las figuras, por ejemplo, tú completas tu figura y ninguna de las puntas chocan, por ejemplo. Lo expresaremos de esta manera. Este para acá, este para acá y este para acá. Fíjate, las puntas no chocan, ojo. Ninguna de las puntas chocan con otra. Esta punta choca con el inicio del otro vector. Esta punta choca con el inicio del otro vector. Y esta punta choca con el inicio de otro vector. ¿Qué harías en ese caso? Mira, ¿por qué tú tienes que tener en cuenta que se va a desarrollar de esta manera? Donde al final tú tienes que tener dos puntas que choquen. Por lo siguiente, porque la propiedad de este vector es cero. Es cero. Cuando tú tienes un vector de esta manera, o bueno, tienes vectores de esta manera, donde la punta, por ejemplo, la punta o la dirección, o donde apunta este vector, choca con el inicio del siguiente, y así va dándose consecutivamente, y al final te das cuenta que ninguna de las puntas chocan consigo con otra punta, como puedes ver en este caso, ninguna punta, o bueno, con ninguna cabeza del vector choca con otra. ¿Qué pasaría? El vector automáticamente, o bueno, la suma de estos vectores da cero. Y eso es un dilema. ¿Por qué? Porque si los vectores suman cero, tendríamos muchos problemas en algunos casos si nos piden hallar valores. Por eso, la manera correcta, o bueno, lo que tú tienes que tener en cuenta para hacer esto, es que, por ejemplo, tú tienes que ver para dónde primero apunta mi vector. Por ejemplo, este vector A está mirando para abajo. Entonces, yo en este caso, ¿qué es lo que haría? Si estuviera en el plano de XY. Primero, le dibujo un vector mirando para abajo, muchachos. Primero, un vector mirando para abajo. Y el siguiente vector tendría que conectar el inicio con la otra punta. Ojo, que acá sí tendrían que chocar las dos puntas, ¿ok? Tienes que tener en cuenta eso. ¿Para qué tú haces eso? Para poder desarrollarlo. Ten en cuenta que vectores solamente se va a desarrollar mayormente, o cuando te dan problemas con gráficos, tú mayormente vas a desarrollar en el plano horizontal y en el plano vertical. No puedes trabajar de manera inclinada. Por eso este vector se está descomponiendo, muchachos. Bueno, este solamente es un preámbulo. Ya luego cuando hagamos ejercicios, les voy a explicar ejercicios
detalladamente para que vean cómo se da el desarrollo completo. Esto solamente son algunas cuestiones para que ustedes ya lo vayan teniendo en mente, cosa que el tema no se nos hace tan complicado cada vez que vamos avanzando. La parte de acá, ¿está entendida para pasar con lo siguiente? Sí, profe. ¿Sí, muchachos? Sí. Listo. profesor. Ok. Vamos con lo siguiente, muchachos. A ver, vamos borrando primero esto. Ahora sí, a lo que entrábamos. Y vamos a hablar ahora también del módulo. El módulo de los vectores. Ten en cuenta lo siguiente, mira, el módulo, ¿qué pasa? El módulo está representado por el tamaño del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud, es decir, al número. Se denota con, por ejemplo, si estuviéramos hablando del vector A, sería A o dos cuadritos o mira, estos dos cuadritos también tú lo podrías empezar a llamar valor absoluto, ¿ok? Estas dos rayitas, A. Mira, este es A o valor absoluto de A, ¿ya? Ah, O su resultante, o también podrías decirle resultante, algo más sencillo. Ahí podríamos empezar. Ahora, acá tenemos que tener algunas cuestiones. Acá te doy unos tres tipos de cuestiones para tener en cuenta. Primero, ¿qué pasa con los vectores de igual módulo? Dice, todos podrían representar, por ejemplo, una velocidad de 15 kilómetros por hora, pero en distintas direcciones. Por lo tanto, tendrían distinta velocidad. Ten en cuenta lo siguiente, el módulo o lo que vendría a ser también la resultante, como en este caso puedes ver expresado, tú puedes tener en cuenta, por ejemplo, en este tipo de casos yo te digo, ojo, mira esta situación, ¿ah? Los tres vectores tienen igual módulo. Los tres vectores tienen igual módulo, pero distintas direcciones. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo te dijera, el módulo de A es 15, ok. El módulo de B es 15, ok. Y el módulo de C es 15, ¿también está correcto? Ojo, pero ¿valdría o sería válido decir los vectores son iguales? ¿Sería no. válido decir Oh, eso? No, correcto. ¿Por qué no serían iguales? Porque sus direcciones son distintas. Eso lo podemos ver expresado acá. Podríamos representar, por ejemplo, una velocidad de 15 kilómetros, pero en distintas direcciones. Por ejemplo, como por eso les digo acá. Suponte que este vector A simboliza un carro. Este carro está yendo a 15 kilómetros por hora, pero está yendo para cierto lugar. Este B también simboliza una moto que va a 15 kilómetros por hora, pero tiene otra dirección. Y este C también simboliza, por ejemplo, ponle un tráiler que va a 15 kilómetros por hora. Y como tú puedes ver, va hacia otro punto. Si bien estos vectores comparten un módulo igual, no comparten la misma dirección. Entonces, debemos tener en cuenta ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque este tipo de cuestiones nos va a ayudar a que en algunos problemas saber si los vectores son iguales o no. Recuerda, un vector es igual cuando comparte sus tres características iguales. Pero en este caso, la dirección ha cambiado porque uno apunta a un lado, por ejemplo, uno está apuntando en el eje vertical para abajo, en el otro en el eje horizontal para la izquierda, bueno, la izquierda de él, y el vector A va de manera inclinada, tres direcciones distintas. A ver, en vectores del mismo módulo se espera que el vector de menor tamaño represente, por ejemplo, una velocidad menor a las de las demás. Eso sí, debes tener en cuenta que cuando el módulo es menor también, simboliza que el vector también es de menor tamaño o representa algo menos. ¿Ya? En este caso sí sería la igualdad de números. Por ejemplo, si un vector tiene 20 kilómetros, su módulo por lo menos sería 20, ¿ya? Que el otro tenga de módulo 15 y el otro tenga de módulo 10. Se supone que el que tenga menos velocidad se supone que va a ser menor o va a ser un vector más pequeño, por decirse, muchachos. A ver, acá también podemos ver esta ejemplificación, ¿cómo lo diríamos? Por ejemplo, yo te digo, este vector, por ejemplo, acá tenemos vectores de distinto módulo. Vamos a tomar estas cantidades, por ejemplo, mira. ¿Quién sería el vector de 20 kilómetros por hora? ¿A, B o C? Correcto. porque es el mayor. Correcto, porque es el mayor. ¿Quién sería el de 5? B. ¿Por qué, muchachos?
Porque Porque eso tiene menos kilómetros, tiene menos kilómetros. Claro, y aparte mide menos en la representación. Y el 15 la sé. Correcto, muchachos. Entonces, ahí podríamos ver, como vemos abajo, acá se muestran 3 vectores de distinto módulo, pero igual dirección o sentido. Aquí, mira, en este tipo de cuestión, fíjate, ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado ha sido el módulo. Pero en este caso, ¿qué es igual? La dirección y el sentido. Correcto. Porque los 3 módulos van hacia una misma dirección. Los 3 están en el eje horizontal, si te das cuenta. Pero tienen un distinto módulo, por eso se ven diferentes. Correcto. Y ahora vamos a enfocarnos en lo que sería la dirección, muchachos, en este caso. Vamos viendo la dirección. A ver, ya, acá está. La dirección. ¿Qué nos dice la dirección? Corresponde a la inclinación de la recta y representa al ángulo entre ella y un eje horizontal imaginario. Profe, ¿Qué? profe, Dígame. ¿está que enseña la pantalla? Sí. ¿No se nota no se nota en el tuyo? No, profe, solo, no se ve la pantalla. A ver, ¿alguien más que tiene está ese explicando. problema? ¿Alguien más no se le nota la pantalla? Profesor, No, profesor, yo no la profesora a mí sí se me nota. Yo A ver, veo estamos normal, profesor. Yo veo normal. Yo también, profesor. Correcto. A ver, revisa por ahí tu pantalla, hijo, un momento. A ver, te esperamos un momento. Dale una revisadita un Profesor. toque a la aplicación para que... A ver si ya te sale la Profesor. pantalla. Dígame. ¿Están tomando en cuenta las cámaras activas? ¿Cómo? ¿Se está tomando en cuenta las cámaras activas? Sí, estoy tomando. Por eso estoy yo también con la cámara activa. Y estoy que veo acá quienes están también, muchachos. Más que todo, activen su cámara para poder tenerlos en cuenta. Ujú. Ya. Antes de que acabe la clase, le voy a tomar una foto a todas No se puede ver la todas las pantalla. cámaras, por si acaso, ¿ya? Para que quede así como si Igual, fuera una usted está grabando asistencia. esa pantalla. ¿Ya, muchachos? Profe, Dígame. es igual si usted está grabando esa pantalla. Lo va a subir. Se va a Ajá, ver no, normal. digo, al final de la clase para Profesor. tomarle, como decirle, una foto para tenerlo como la asistencia, más que todo, para enviarlo para tenerlo como asistencia, muchachos, de hoy día, para sacarle eso, porque mientras edito el video y todo eso, ya tomo la asistencia con la foto. Por eso. Profesor, Dígame. a cada rato el sonda que me bota y de vuelta que ingreso, hasta que me bota y ingreso. Creo que eso se debería más que todo a tu internet, creo, porque incluso yo te escucho un poco, no se escucha, Entrecortado. sí, se escucha Entrecortado, no se escucha de profe. manera fluida, hijo. Si no, Es su dale internet. puede ser el internet también, puedes apagar y prender también tu wifi, a ver, probaré eso, pero no sé, capaz se mejora ahorita y ya no tienes ese problema. Profe, Profesor, ¿va a seguir explicando? Sí, profe, ahorita vamos a está seguir, sino que su compañero tenía un problema con la pantalla. Por eso, había parado un poco. que explica en su computadora, diga. Sí, tengo que explicar en mi computadora. Porque Ya, a ver, no veo, ya. profe. ¿No ves, hijo? ¿Qué hacemos entonces? No, A ver, Profe, solamente profesor, yo también estaba así, pero ya lo arreglé. o sea, solamente lo veo a usted, profe. ¿a mí? No, Yo la veo a en la ver, pantalla, pero chiquito y yo la agrando. No ahí hay. trata de chequear en las opciones del Zoom, porque capaz por ejemplo, acá en la opción de video, ahí chécalo bien, haz un clic, capaz ahí te sale la pantalla ya. En opción de video. Ya. Bueno, para proseguir ya de una vez, tenemos ahorita la parte de dirección. Fíjate en lo siguiente. ¿Qué pasa? Esto corresponde a la inclinación de la recta y lo que representa el ángulo entre ella y a un eje horizontal, como en nuestra figura 2, lo que vendría a ser esto.
nuestra segunda figurita. ¿Ya? Y también se puede Profesor, ver una que nos- pregunta. dígame. ¿Va a enviar otro link? Porque ya como 10 minutos creo que ya... Otra Sí, tarde. no hay problema. Si es que no acabamos, envío otro link para acabar la clase. No se preocupen, muchachos. Tenemos que acabar este tema hoy día. Y así que si se nos va el tiempo, abro otro link. No hay un problema, muchachos, con eso. Seguimos. Ahora sí. Mira, lo que tú tienes que tener en cuenta con la dirección es más que todo el ángulo. Ahora, la dirección o el ángulo en este caso va a ser muy fundamental también para el desarrollo. Va a ser muy fundamental para el desarrollo de ejercicios. ¿Por qué va a ser fundamental para el desarrollo de ejercicios en este caso? Porque, a ver, luego también, para este temita, voy a darles también algunos triángulos trigonométricos que ustedes van a tener que aprenderse. ¿Por qué? Y porque acá Profe, nosotros me vamos a escucha trabajar con algunas entrecortado. medidas que son como seno, coseno. Ya luego eso también les voy explicando. Pero para que tengan lleno idea, en la dirección nosotros vamos a trabajar con ángulos. Y como vamos a trabajar con algunos ángulos, recuerda que tenemos que trabajar con el valor de X y Y, ya sea, digo, con el valor de los vectores en el eje X o Y, o es decir, en el eje horizontal y en el eje vertical. Nosotros solamente podemos trabajar en esos dos ejes. Entonces, cuando nos den una figura, por ejemplo, como tú puedes ver acá, la figura A está inclinada, ¿cierto? Cuando nos dan una figura inclinada, nos van a dar también la medida de un ángulo. Y cuando nos dan la medida de un ángulo, nosotros lo descomponemos y bueno, ya luego les explicaré con tranquilidad cuando hagamos ejercicios cómo se descompondría y también cómo acompañaría el ángulo, porque el ángulo va a ser muy importante para hallar los valores en los ejes X y Y. Por eso la dirección suele ser una parte fundamental. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que nuestro eje, o bueno, nuestro vector está en el eje horizontal o en el eje vertical? Pasa directamente a una sumatoria. Bueno, a una suma de valores o una Son igual. diferentes dirección. Ajá, pero por eso, acá cuando tenemos diferentes direcciones, simboliza que nuestro vector está acompañado de ángulos o está acompañado de diferentes ángulos. O nuestros vectores tienen un ángulo diferente cada uno. Es por eso que en este caso, bueno, en el caso de la dirección, variaría. Y la dirección suele ser una parte fundamental. Ojo que fuera del ángulo también puede variar. Por ejemplo, acá el cambio simplemente es de 180 grados. Por eso no se le cambia nada. ¿Por qué? Porque la dirección, si está de un lado, ha pasado para mirar el Otro. otro. Como ha pasado Otro. para mirar el otro, el cambio en este caso sería de 180 grados. Como es 180 grados, no hay problema en este caso. ¿Por qué? Porque ya están en el eje horizontal y en el eje vertical, muchachos. Y como ya están Es ahí, igual. claro, estarían igual, pero ojo, que tú, dependiendo de la dirección y a dónde apunten, también les vas a dar luego un signo, ya sea positivo o ya sea negativo. Es por eso, por ejemplo, si estamos en el eje X, por ejemplo, el A sería positivo, mientras que el C sería negativo, muchachos, ¿ok? Acá tú te vas a guiar Negativo. mucho de hasta dónde apunte. Por ejemplo, si apunta para arriba tu vector, es positivo. Y si apunta para abajo, es negativo. Son cuestiones que tú tienes que tener en cuenta. Pero como les digo, esta es una antesala, vamos a ir viendo algunas cositas, pero hay algunas cositas que tal vez ahorita no las puedan comprender del todo, pero quiero que les sirva eso como ya para que lo tengan en mente. Ustedes ya lo van a tener en mente y cosa que cuando desarrollemos ejercicios se va a poder explicar de manera mucho más rápida y fluida, muchachos. Ahora sí, vamos con lo que sería el sentido. Mira, como tú puedes ver también, el sentido es lo que te acabé diciendo anteriormente. En el sentido, ¿qué vamos a hacer? En el sentido vamos a tomar en cuenta el signo, como te dije. Ahora, como te dije, tú acá vas a depender a dónde apunte, a dónde mires. Si te dije arriba, positivo. Si te dije que miraba para abajo, negativo. Si mira para el... Negativo. Correcto. Si mira de esta manera es positivo. Y si su flecha está apuntando para el otro lado es negativo. Entonces, para eso me va a servir el sentido en estos casos. Recuerda. Entonces, vamos haciendo una pequeña rememoranza. El módulo viene a ser el valor, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, si B vale 20, o B vale 15, o B vale 5, eso viene a ser el módulo. Ojo que un módulo no está acompañado por ninguna forma o por ningún vector, o bueno, como digo,
El módulo no está acompañado por ninguna magnitud. Es decir, si un módulo te va a dar 5, un módulo te va a dar 20, un módulo te va a dar 15, pero un módulo no te va a dar 20 kilómetros. En el módulo, tú solamente dejas al número, ¿ok? Ya luego les voy a explicar Profesor. en formalidad cómo se desarrollaría en ejercicios. Profesor, Dígame. ¿puede explicar por qué ya se baja mi batería? Está en 12. Sí, solamente ya estamos rememorando para solamente ya pasar a la última parte, muchachos. Ya, a ver, como les digo, el módulo viene a ser la cantidad que lo acompaña. La dirección viene a ser hacia dónde está apuntando o también el grado, los grados. ¿De qué manera varía el eje? Los grados o los ángulos, ¿ya? Los ángulos vienen a ser la dirección y el sentido lo vamos a expresar para dónde está mirando mi vector, ¿ok? Y a través de eso tomamos los valores positivos o negativos. Y como tú puedes ver, ahora sí, en la última parte de hoy día, vamos a ver lo que es la representación geométrica de un vector. La representación geométrica, como puedes darte cuenta, de qué manera se estaba dando. Mira, por ejemplo, fíjate acá. Este vector AB, si yo quisiera expresar su módulo con todos sus signos, yo digo lo siguiente. ¿Sería positivo o negativo primero? ¿Es estable? Este módulo AB, el de azul de aquí, ¿sería positivo o negativo, muchachos? Va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Negativo. Correcto, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está mirando hacia abajo. Porque está apuntando hacia abajo. Porque Correcto. está apuntando hacia abajo. Correcto, muchachos. Ahora, tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, este vector que veo acá. Fíjate lo siguiente. Este vector, el vector P, ¿cómo lo tendría que descomponer? Yo tengo que descomponerlo primero, fijándome para acá. Primero, genero un vector de esta manera. Y acá le pongo la punta. Ya está. Y luego genero otro vector mirando para arriba. Ahora, como te estás dando cuenta, las puntas al final chocan, ¿cierto? Y como las puntas al final chocan, está correcto. Fíjate, un vector que miraba para arriba, mira cómo lo he descompuesto. Primero para la parte de aquí y luego para arriba, muchachos. De esa manera lo he descompuesto. Fíjate en ese caso cómo se descompondría. Ahora, recuerda que tú en este tipo de problemas, a veces cuando te den gráficos, tú vas a trabajar en el eje X y Y. Recuerda quién es tu eje X, este. ¿Y quién es tu eje Y? Aquí está. Eje X vendría a ser lo horizontal y el eje Y vendría a ser lo vertical. Exacto. Tú tienes que grabarte eso. El eje horizontal es el X y el eje vertical es el Y. Ya luego vamos a trabajar con medidas y con ángulos, en lo que vendría a ser operaciones, muchachos, ¿ya? Claro, ya estas son las características. Esto también es llamado plano cartesiano, por si deseas el nombre normal. Pero yo lo manejo como eje. Me quedó No, menos de va un a minuto. terminar. Sí, ya bueno, con esta parte estaríamos por terminar más que todo, muchachos, ¿ya? ¿No hay ejercicios, profesor? No, esta clase es pura teoría. La siguiente clase ya vamos a ver las operaciones. Por eso, pero para las operaciones necesito una clase entera porque tengo que explicar paso por paso qué es lo que tienen que hacer. Porque se desarrolla a través de un procedimiento, algo ahí, algo que tú tienes que llevar en cuenta. Un procedimiento así ordenado para que no te pierdas en estos problemas. ¿Ya, muchachos? Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar por el momento. ¿Ya, muchachos? Chao, profesor. Sí. A ver, espera un momento para... más No, que pero todo, van para sacarle la foto. a enviar Para otro que- link.